NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta Curso para Catequistas de Confirmación, organizado por el Arzobispado de Arequipa, realizado en el auditorio de la parroquia San Juan Bautista de Yanaguara. Página 19, tercera catequesis. Adán y Eva. La caída, el pecado y sus consecuencias. Y la promesa, lo que se llama el protoevangelio, la promesa, el querigma. Muy bien. En el catecismo de la Iglesia Católica, digo por si luego lo quieren leer en su casa, corresponde a los números 385 hasta el 412, por si acaso. 385 hasta el 412. Pero está bien, hay que leerlo, pero no podemos olvidar que el catecismo es una síntesis teológico-doctrinal y en consecuencia está escrito en un lenguaje teológico. Y a los jóvenes, las catequesis de confirmación son adolescentes, no se les puede hablar con ese lenguaje. Tienes que aterrizar, tienes que traducir esto a un lenguaje sencillo que ellos lo puedan entender, ¿me entienden? Esto es fundamental, Pero sí hay que leerlo porque el contenido es el mismo. Vamos a traducirlo a un lenguaje que ellos lo puedan entender, ¿ok? En la catequesis anterior, las catequesis anteriores, veíamos, a ver, esto, ¿no? Hemos hablado de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es este vínculo de amor, vínculo y fruto del amor entre el Padre y el Hijo. ¿No es así? Veíamos esto, ¿no? Esto es muy importante. Y veamos también que este Dios no se ha quedado encerrado en sí mismo, sino que ha salido, porque el amor es expansivo. El amor no se cierra en sí mismo, el amor es expansivo. Y Dios ha salido de sí mismo, en primer lugar, a través de la creación. Dios que nos ha creado, ha creado todo lo que existe. Ha salido de sí mismo mediante su Hijo, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, que se ha encarnado en el seno de la Virgen María, y con su misterio pascual, con su muerte y su resurrección, nos ha redimido. ¿No es así? ¿Está todo esto claro? Y ha salido de sí mismo y sale constante de sí mismo a través del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y que el Padre y el Hijo nos los han enviado desde el día de Pentecostés, que es el que nos santifica. A través del Espíritu Santo la Trinidad está constantemente saliendo para santificarnos. ¿Qué significa santificarnos? Significa introducir en nosotros la vida divina. Eso es la santidad. La santidad no es otra cosa que Dios habitando en el hombre. Eso es la santidad. La santidad no es el producto de tu esfuerzo, de tus buenos deseos, de tu empuje, no. La santidad, y es una cosa estupenda porque está al alcance de todos. La santidad es Dios habitando en lo profundo del ser del hombre. Y veíamos que este Dios, que sale de sí mismo a buscar al hombre, se encuentra, sin embargo, hoy día con un problema muy grande. Decíamos el otro día. ¿Cuál es el problema muy grande? El problema muy grande es que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Este es el gran problema del hombre. Dios ha creado al hombre para que viva en comunión con Él, aquí adentro, pero el hombre se ha alejado de Dios, rechaza esta comunión con Dios.
Rechaza esta comunión con Dios. Y este es el gran problema del hombre de todos los tiempos, y que en nuestro tiempo viene marcado por un proceso, decíamos el otro día, de secularismo. Esto es muy importante, de relativismo, ¿se acuerdan? Y de hedonismo. El proceso de secularismo, que significa el rechazo de Dios, el rechazo de todo aquello que viene de Dios y que nos es transmitido a través de la iglesia. Cada día son menos los que participan en la vida de la iglesia. El Papa Juan Pablo II habló de una apostasía silenciosa. ¿Saben lo que es la apostasía? Renegar de la fe. Y Juan Pablo II, en la Iglesia en Europa, un documento, una exhortación apostólica sinodal, habla de esta apostasía silenciosa. La gente que se marcha de la iglesia sin decir nada. No es que se rebelan, no es que nos tiran piedras, no, esos son otros. La gran mayoría simplemente se marcha sin decirle nada a nadie, calladitos, una apostasía silenciosa. El relativismo, les decía, que ¿en qué consiste? Consiste en negar la existencia de una verdad absoluta, de una verdad moral absoluta. No existe el bien en sí mismo, no existe el bien en sí mismo. Todo es relativo. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. No sé si alguna vez han escuchado esto. Yo quiero decir mi verdad, ¿no? Es así, ¿no? Y yo quiero decir mi verdad. Ya iré yo al Perú cuando me deporte el presidente de Estados Unidos a decir mi verdad, a decir mi verdad. Cada uno tiene su verdad, como si existieran muchas verdades. Esto es algo que se está muy metido en la mentalidad de nuestros días. ¿Qué tiene de malo que dos personas se quieran, aunque sean del mismo sexo? ¿Por qué tiene que ser algo malo? Que no sé qué, no sé cuánto. O sea, todo es relativo. Todo es relativo. No hay un fundamento objetivo, moral, absoluto. Todo es relativo. ¿Quién decide lo que es bueno y lo que es malo? Cada uno. Yo decido lo que está bien y lo que está mal para mí. Y las mayorías, o mejor dicho, los que tienen el poder de los votos, los que tienen el poder, deciden lo que está bien y lo que está mal. A través de las leyes te dicen lo que está bien y lo que está mal. Si cambian los números, lo que hoy día la ley te dice que está bien, mañana te dice que está mal. Entonces no hay nada absoluto, todo es relativo. Todo depende, decía el Papa Benedicto XVI, del yo y sus antojos. La diferencia entre el bien y el mal depende del yo y sus antojos. Si hoy día quiero que esté bien, está bien. Mañana creo que esté mal, está lo mismo, ya mañana deja de ser bueno y pasa a ser malo. No hay nada absoluto, todo es relativo. Y el hedonismo, que decíamos el otro día, que viene marcado sobre todo por esa esclavitud del hombre que ha hecho de su vida, decíamos el otro día, el hombre que ha hecho de su vida una carrera de ratas. Levantarse para trabajar, para tener que comer, para descansar, para volver al día siguiente a hacer lo mismo. Un hombre que vive cercado por la rutina, un hombre que vive cercado en el fondo por la muerte. Y eso en lo profundo de su ser le revela, porque el hombre no ha sido creado para ser una pieza en una maquinaria productiva que al final beneficia solamente a un pequeño grupo de poder. El hombre esto no lo soporta. Esto da asco. Esto es repugnante. Y el hombre no es que lo piense aquí, es que en lo profundo de su ser esto le repugna, porque lo mete en una cárcel. Y entonces, ¿qué hace? No soporta esto. Entonces tiene que alienarse. Tiene que romper ese círculo que es horrible. Este hombre no tiene vida eterna. Este hombre es un hombre materialista. Este es el hombre que ha dado la espalda a Dios, y no soporta esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Necesita un poco de placer. Eso es el hedonismo.
Necesita evitar el sufrimiento, salirse de esto que lo hace sufrir, porque esto es esclavizante, no lo soporta. Entonces tiene que darse algún gusto. Entonces tiene que irse a la discoteca a bailar, tiene que irse a drogar, tiene que irse a emborrachar. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Algunas veces puede pasar en la casa con alguno de ustedes, ¿no? Si el papá se emborracha muy seguido, es muy fácil, o tu esposo, criticarlo, juzgarlo, es muy fácil. A un amigo del barrio, un muchacho del barrio, a un catequizando que se droga, es muy fácil señalarlo, muy fácil excluirlo, muy fácil criticarlo. Pero los cristianos no hacemos nunca eso. Un cristiano nunca juzga a nadie. No juzguéis y no seréis juzgados, dice el Señor. No condenéis y no seréis condenados. Un cristiano, cuando se encuentra con una persona que tiene un problema de alcohol, con un muchacho que tiene un problema de droga, con una pobre chica que está siempre buscando afecto, dejándose manosear por uno y por otro, lo primero que uno piensa es pobrecillo. O sea, ¿en qué infierno vivirá? ¿Qué infierno será su vida? ¿Qué infierno que no la soporta y que necesita alienarse? ¿Qué puedo hacer yo por mi esposo para que su vida no sea un infierno y deje de tomar? ¿Qué puedo hacer yo por mi padre? Que creo ya les decía la vez pasada, ¿no? Y esto es importante también que se lo digan ustedes a los chicos. Muchas veces a los papás le vemos cara de cajero automático, ¿no? Plata, plata, plata. Hola papá, me voy, plata. Y el pobre viejo ahí al final termina solo sentado en la televisión, más aburrido, y sin plata. ¿Me entienden? Y claro, viene el demonio y le dice: eres el tonto de la casa. Eres el tonto de la casa. Lo único que hacen es pedirte plata. ¿Cuántas veces vas donde tu papá y le das un beso y papá, te quiero, gracias por todo el sacrificio que estás haciendo por mí, de pagarme la universidad, de darme para mis pasajes? Gracias, viejito, por levantarte temprano y ir a trabajar. Estás cansado, te veo cansado. Gracias por lo que haces por tus hijos y por mí. Gracias, esposa. Gracias, mamá. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no lo hacemos y no nos damos cuenta que estamos empujando a nuestra familia, a nuestros seres más cercanos y más queridos, los estamos empujando a una vida de infierno? Esto es muy delicado. ¿Cuánta falta de ternura en el hogar? ¿Cuánta falta de ternura en el hogar? Mucha falta de ternura. Esto es importante que se lo digan a los chicos. Decirle, pues ahora la tarea para esta semana, vas a ir a tu casa y decir: papá, un beso, gracias papá, gracias mamá por lo que haces por mí. Y empezar a romper ese ambiente frío, ese ambiente, sí, inhumano que tantas veces se vive en las casas, Y decíamos, esto es, este pobre hombre, pues que no soporta esto. Muy bien. La pregunta ahora es, ¿por qué? ¿Por qué el hombre ha llegado a esta situación? ¿Por qué el hombre vive en esta situación? Fíjense. ¿Por qué, si Dios ha creado todo y todo estaba estupendamente bien hecho, por qué el hombre que tiene todo para ser feliz, por qué el hombre termina transformando su vida en un infierno? ¿Por qué los matrimonios se rompen? ¿Por qué los jóvenes no se atreven a casarse? ¿Por qué la gente no es feliz si Dios nos ha creado para que seamos felices y nos da todos los medios para que seamos felices? ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa con el hombre? Esa es la catequesis de hoy día. Esta es la catequesis que vamos a ver hoy día en Adán y Eva. Porque aquí está la raíz de todos nuestros males. Y aquí está el quid para poder comprender al otro, quien quiera que sea el otro. Cada vez que te encuentres con una persona, en tus relaciones con una persona, de tener siempre presente lo que vamos a ver hoy día. Siempre. Porque esta es la realidad de todo hombre y de toda mujer. Porque Adán y Eva, escúchame bien, somos tú y yo. Adán y Eva es el prototipo de todo ser humano,
Y para poder comprenderte a ti mismo, que tantas veces ni tú mismo te comprendes, es muy importante que tengas en cuenta la catequesis de hoy día. Pero antes de entrar en la catequesis, también esto es importante que ustedes le digan a los chicos, debemos tomar en cuenta un par de aspectos fundamentales, porque a partir de hoy día empezaremos a entrar en las Sagradas Escrituras. Todas las catequesis que vienen serán a partir de las Sagradas Escrituras. Y entonces tenemos que tener algunas premisas que sean claras. Primera premisa, la Biblia no es un libro de historia. Escúcheme bien, como el libro de historia del Perú o de historia universal, la Biblia no es un libro de historia. ¿Ok? ¿Está claro eso? 1, 2. Sin embargo, tampoco la Biblia es una novela ni es un cuento. La Biblia nos relata acontecimientos históricos, hechos reales, pero nos los relata sin la intención de una rigidez científica, con fechas, días exactos, etcétera. 1 y 2, nos lo relata con una interpretación de los hechos. Eso se llama interpretación teológica. Una interpretación teológica. La Biblia no es un libro de historia, pero nos transmite hechos históricos sin la rigidez de la cientificidad histórica, sino más bien con la interpretación teológica de los hechos. Nos interpreta teológicamente los hechos, para que podamos comprenderlos. 1, ese es lo primero. Segundo, la Biblia no tiene un solo autor. No es que un señor se sentó a escribir la Biblia, no es que un señor se sentó a escribir la Biblia, de la primera página hasta la última. La Biblia ha sido escribiendo a través de siglos, y en algunos casos han sido pequeños relatos que han estado dispersos y que en algún momento alguien los ha juntado y los ha unido en uno de los libros de la Biblia. Ahora van a ver, el primer caso clarísimo es el caso de la creación, lo vamos a ver hoy día. Es súper interesante esto. Y es muy importante que los chicos lo sepan, para poder entender, ya van a dónde vamos a ir. Tercero, el cristianismo no es una religión del libro. El cristianismo no es una religión del libro. La revelación de Dios no se agota en este libro. No se agota en este libro. Hay muchas cosas que Dios ha dicho y ha hecho que no están en este libro. Y que han llegado a nosotros por tradición oral de generación en generación. Por tradición oral de generación en generación. Este libro, digamos así, tiene la esencia, la base. ¿Me están siguiendo, no? Cuarto, este libro, como ha sido escrito por distintos autores, usa también distintos géneros literarios. Por ejemplo, el libro de Job, ¿saben lo que es el libro de Job? Es una obra de teatro. Nunca existió un señor que se llamó Job. Nunca. Sin embargo, hay muchos Job a lo largo de la historia. Y Job también eres tú. Este es el punto. Job es una obra de teatro. Era una obra de teatro. Los salmos eran cantos, son cantos. Pero al mismo tiempo nos transmiten una verdad revelada por Dios. Porque la Biblia ha sido escrita por muchos autores. Pero hay un autor detrás de cada uno de estos autores que se llama el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ha inspirado a cada uno de estos autores. Es el Espíritu Santo el que los ha inspirado. Y esto hemos de tenerlo en cuenta porque vamos a comenzar a descubrir a partir de ahora, y esto es fundamental, que toda la Biblia habla de ti. Toda la Biblia habla de ti. Y esto es lo grande de las Sagradas Escrituras.
Porque habla de ti igual que hablaba de los cristianos del siglo I o del siglo II. Igual que habla hoy día del pueblo de Israel que todavía no reconoce a Cristo, en Cristo el Mesías. Igual que seguirá hablando al hombre de todos los tiempos y seguirá hablando del hombre de todos los tiempos. Por eso lo importante es cuando uno hace la lección divina, que eso poquito a poquito van a enseñar a los chicos a hacer la lección divina, lo importante es que te descubras tú dentro de esa palabra. El problema es si no te descubres dentro. Ese día lo que tienes que hacer es dejar la Biblia, ponerte de rodillas y pedirle: Señor, ten compasión de mí. Porque si no estás dentro de la palabra, estás fuera de la historia de la salvación. Porque las Sagradas Escrituras abarcan toda la historia de la salvación. Muy bien, y dicho eso, entonces nos vamos todos, han tenido toda su Biblia, ¿no? Nos vamos todos a la Biblia. Capítulo 1 del Génesis, el primer libro, el Génesis. Primer libro, el Génesis. ¿Saben dónde está el Génesis? Eso. Muy bien, entonces fíjense ustedes. Atentos todos, vamos a trabajar, Vamos a trabajar juntos esta noche. Muy bien. Ay, Señor, ayúdame. Que el Señor nos ayude, porque esto es bellísimo, si el Señor nos concede la gracia de poder transmitirlo. Nos vamos, ¿están todos? Génesis capítulo 1. Empieza diciendo: en el principio. ¿No es así? En el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y nos relata la creación. Todos conocemos este capítulo, ¿no es así? Pues fíjense, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que aquí nos relata la creación. Y nos relata la creación en 6 días. Lo conocemos todos, ¿no es así? Nos relata la creación en 6 días. ¿Qué crea Dios el 6º día? ¿A quién? Al hombre. Varón y mujer los creó. Fíjense, muy interesante. Ay, Jesucristo. Muy bien. Muy bien, fíjense. Vamos a ir, versículo 1, y empieza diciendo así, ¿no? La tierra al principio era caos y confusión, y una oscuridad por encima del abismo. Caos y confusión. Esta es la vida del hombre, digamos así, cuando no está Dios. Caos y confusión, que es lo que pasa hoy día allá afuera, ¿no? Caos y confusión. Y de pronto aparece Dios, y Dios empieza la creación, ¿no es cierto? Primero hizo la luz, después hizo el firmamento, etcétera, etcétera, ¿no? Día a día nos va contando esto, ¿no? ¿Estamos? Hasta que llegamos, fíjense, al día 5. El día 5, estamos en el versículo 24, dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, sierpes y alimañas terrestres de cada especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas, etcétera, etcétera, y vio Dios que estaba bien. ¿Es así? Y vio Dios que estaba bien. Y luego ya viene el día 6. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y que manden ¿no? Y al final del día 6, que está en el versículo 31, dice así: vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien, muy bien. Cuando Dios se detiene al final del día 5, había creado todo, menos el hombre. Y Dios vio que estaba todo, ¿qué ha dicho la Biblia? Bien. Meot, bien, bien. En cambio, cuando crea al hombre, varón y mujer, dice: está muy bien, muy bien.
Es ahí donde la creación llega a su perfección. Top meot. Muy bien en arameo, muy bien, top meot, muy bien. Vio Dios, estaba todo muy bien hecho. ¿Por qué estaba todo muy bien hecho? Porque Dios crea al hombre varón y mujer. Y dice el autor del libro del Génesis, que en un momento, después que ha creado Dios todo, ¿qué dice? Hagamos al hombre. ¿A quién se lo dice? Hagamos. ¿Ah? ¿Con quién dialoga Dios? El Padre se lo dice al Hijo y al Espíritu Santo. Es un diálogo intratrinitario. La Trinidad dialoga consigo misma. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Me están siguiendo? Miren, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Esto es el hombre, imagen de la Trinidad. ¿Y qué cosa es la Trinidad? ¿Qué cosa es? Sí, ¿qué más? Amor, comunión de personas. Y esto es lo que ha hecho Dios. Y por eso es que Dios ve que está todo muy bien hecho, porque crea al hombre, varón y mujer, como imagen suya, a semejanza suya. El otro día les decía, citando a San Pablo dice, Cristo crucificado es la imagen de Dios. Ahí está el Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí está la imagen de Dios. Amor al enemigo, amor al otro, quien quiera que sea el otro, aun cuando sea mi enemigo. Amor hasta dar la vida por el otro. Esto es lo que hace Dios en la creación. Crea a Adán y Eva, los crea por amor y los crea para el amor, para que Adán dé la vida por Eva y Eva dé la vida por Adán, para que Adán se realice amando a Eva, donándose a Eva, y Eva se realice amando a Adán, donándose a Adán, dando la vida por Adán. ¿Me entienden? Y aquí la imagen de Dios. Este es Dios, es uno que se dona, es uno que ama más allá de sí mismo, que ama por encima de sí mismo, que ama siendo capaz de negarse a sí mismo para que el otro viva. Y aquí esa imagen que Dios pone en Adán y Eva, impresionante, la imagen del amor. Y la semejanza, Dios es comunión de personas, siendo tres son uno. Por eso después dirá Dios, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se hará una sola carne. Como Dios, que siendo tres son uno. Y luego San Pablo, muchos siglos después, ¿qué dirá? Citando al Génesis, dice esto: gran misterio es este, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne, dice San Pablo. Y yo lo digo, dice San Pablo, de Cristo y de la iglesia. Cristo y la iglesia no somos dos, somos uno. ¿Por qué? Porque Él se ha hecho una carne con nosotros. Al asumir nuestra carne y a dar su vida por nosotros, Cristo se ha hecho una carne. Y esto es, decíamos el otro día, el cristiano. No soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Esto es el cristiano. Cristo presente en mi carne, Yo como el cuerpo de Cristo, les decía el otro día, y Cristo entra en lo profundo de mi ser. Se hace uno solo conmigo, se hace uno solo contigo. Jesucristo se ha hecho uno solo con su iglesia. Es impresionante el amor que Dios nos tiene. Y entonces fíjense, este es el primer relato. El primer relato es así: Dios crea al hombre, varón y mujer, y lo crea a su imagen y semejanza. Pero luego, vamos a ver, nos encontramos,
Pasamos al capítulo 2. El capítulo 2, el versículo 4, termina este relato y dice: esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra y cuando fueron creados. Y luego empieza otro relato de la creación. Aquí tienes dos relatos de la creación, porque les decía, estos eran trocitos que estaban sueltos, que alguien los ha juntado. Son dos relatos distintos, pero en el fondo es lo mismo, lo van a ver hoy día. En el fondo es lo mismo. Son dos formas distintas de relatarte lo mismo. El capítulo 2, que es de otro autor, de otra corriente, pero en el fondo es lo mismo y es revelación de Dios. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado, pues Yahvé no había hecho llover sobre la tierra, ¿no? ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? ¿Están dormidos? Ya, porque es temprano todavía para dormirse. Y luego Yahvé Dios plantó un jardín en el Edén, al oriente plantó un jardín, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya, después veremos lo de los ríos, se los cuento otro día, porque estos ríos son muy importantes, pero no se los voy a contar hoy día. Y luego dice así: y Dios creó al hombre y lo dejó en el jardín del Edén. O sea, creó primero al hombre, a Adán, y lo dejó en el jardín del Edén para que lo cultive, para que la pase chévere, comiéndose lo que había ahí, ¿me entienden, no? Estamos en el número 15, versículo 15. Tomó pues Yahvé Dios al hombre, lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Y le dijo Dios: de cualquier árbol del jardín puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él, morirás sin remedio. Esto es muy importante. El día que comas de él, morirás sin remedio. Pero fíjense ustedes, pero después dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Ahí está la diferencia en la creación. El primer relato nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer, a la vez, varón y mujer. El segundo relato no, nos dice que Dios primero creó a Adán. Fíjense, el segundo relato, en cambio, dice que Dios hace primero al hombre y después al hombre. Muy interesante esto, porque fíjense, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y dice que Dios creó entonces a los animales. Creó a los animales para que sean la ayuda para el hombre, una ayuda adecuada. Y los hace pasar todos en la presencia del hombre para que el hombre les ponga nombre, ¿no? Pero no obstante eso, fíjense, les puso nombre a todos, sin embargo, no era una ayuda adecuada. Final del capítulo, del versículo 20. No era una ayuda adecuada. Entonces Dios duerme a Adán y de su costado le saca una costilla y de ahí forma a la mujer. ¿No es así? Claro, como les digo, no es un libro histórico. No es que históricamente Dios sea un cirujano que lo duerme a Adán, coge un bisturí, nada que ver. Es una manera de decir las cosas. Es una manera de decir las cosas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Esto es un género literario. El Antiguo Testamento está escrito por los judíos. Está escrito por los judíos, por el pueblo de Israel. No está escrito por la Iglesia Católica. De hecho, la Biblia hebrea es nuestro Antiguo Testamento. La Tanaj, ¿no? que es el Pentateuco, la Torá, ¿no? Los libros sapienciales y los libros históricos. Eso es la Biblia hebrea. Nosotros tenemos además el Nuevo Testamento. ¿Me entienden? Entonces, bueno, no los voy a marear con todas estas cosas. Entonces lo que les quiero decir es que los judíos, para pasar la fe a sus hijos, usan un género literario que se llama el Midrash. Y esto es un Midrash. ¿Qué es el Midrash? Esto se lo digo para ustedes, no para que se lo digan a los jóvenes, ¿no? Que los marean, ¿no? O sea, ustedes ya los tengo medio mareados, creo, pero bueno. ¿Qué es el Midrash? El Midrash es una especie de cuento que te transmite una verdad. Este es el punto.
Es una especie de cuento, pero que te transmite una verdad. Y entonces para los niños, porque los hebreos le pasan la fe a sus hijos desde pequeñitos. Entonces, claro, imagínate a un niño, ¿cómo le vas a explicar? Es muy bonito. Y Dios duerme a Adán y le saca una costilla. El niño lo entiende muy bien, como tú lo has entendido cuando eras niño. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo saca de su costado? Y Adán se despierta y ve a Eva, ¿qué cosa dice? Esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Será llamada mujer. Será llamada mujer. Será llamada mujer, porque del hombre ha sido creada. Ish, el original dice, será Isha, porque ha sido creada del Ish. Ish, varón, Isha, mujer. Muy bien. Entonces, pero lo más importante que el Ish y el Isha es, esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Aquí es donde el hombre encuentra una ayuda adecuada. ¿Por qué? Porque ya tiene quien le cocine, quien le planche, quien le lave. No. ¿Qué es lo que nos quiere decir este relato? Este relato nos quiere decir que finalmente Adán se encuentra con alguien de su misma dignidad, con alguien con quien se puede tratar de tú a tú. ¿Me entienden? Con alguien con quien se puede hacer una sola carne. Y alguien que a su vez lo complementa. Y esto es muy importante, porque Dios ha creado al hombre, varón y mujer, los creó. Varón y mujer. Somos iguales en dignidad, igualmente creados por Dios, pero no somos idénticos, porque somos complementarios. Como el Padre y el Hijo son iguales en dignidad, son de la misma sustancia, pero no son idénticos. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Lo mismo, el varón es varón y la mujer es mujer. Y han sido creados por Dios a su imagen y semejanza, para que puedan amarse el uno al otro, dar la vida el uno por el otro y vivir en esa comunión trinitaria. ¿Estamos? Y entonces ahí empieza la historia de la humanidad. Y una cosa estupenda, Adán contentísimo, con Eva que era despampanante, guapísima la Eva contenta con Adán, todos felices en el paraíso. Una cosa estupenda. Hasta que un día uno se entera, porque Dios se lo cuenta, cuál era el plan de Dios sobre Adán y Eva. Todo esto lo estoy diciendo, es muy importante. La catequesis de hoy día es fundamental, muy importante. Hasta que un día uno se entera de cuál era el plan de Dios para Adán y Eva. ¿Y saben cuál era el plan de Dios para Adán y Eva? Que somos tú y yo, porque este es el relato de nuestra creación. Aquí es donde nosotros comenzamos a existir, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, lo hizo pensando en ti y en mí. En la mente de Dios estabas tú y estaba yo, una cosa estupenda, y Dios nos creó para esto, para que vivamos en comunión, para que dejes a tu padre y a tu madre en paz en su casa y no estés siempre diciéndole a tu esposa, mi mamá cocina mejor que tú, me voy a ver a mi mamá, ay mi mamita, mamitis, o si no, ahí sigues en tu casa, 38 años y sigues ahí y no te mueves, mijito, perdónenme señor, pero me tengo que ir porque tengo que preparar la comida a mi hijito. Ay, su hijito, pobrecito, ¿dónde tiene que decir? No, es que viene cansado del trabajo. Pues su hijito trabaja tan chiquito, bueno, es que algo tiene que hacer si no se aburre. ¿Y qué edad tiene? 38 años. Ay, 38 años. Yo he sido catequista de adultos. Y a los adultos, cuando los llevaba a la fe, cuando tenían hijos mayores de 25, 26 años en su casa, ¿quieres ser cristiano? Sí. Tu hijo, mándalo a la calle. A la calle. Si no, nunca se va a casar. Nunca se va a casar. 27, 28 años y es hora que espabile. Claro, si tiene la mamá que le hace todo,
Luego tiene la novia que le da lo que la mamá no le puede dar. Lo tiene todo organizado para que se va a casar. Los papás y la mamá le hacen daño a sus hijos, manteniéndolos en la casa, semejantes, ya saben, a casarse y asumir sus compromisos. Están ahí metidos en la casa a los 30, 32 años, holgazanes. Muy bien. Entonces, les decía, esto, o sea, Dios, que una cosa estupenda, o sea, Dios nos ha creado para esto, nos ha creado para esto, para dejar a nuestro padre y nuestra madre, unirnos a nuestra mujer, ser una sola carne, una cosa estupenda, vivir en el paraíso, en comunión, tú con tu mujer, con la familia, con los hijos, una cosa estupenda, gozar de todos los bienes creados por Dios, el paraíso terrenal. Dios nos ha creado para eso, pero nos ha creado para algo más. Aquí viene el problema. Dios creó a Adán y Eva, o sea, a ti y a mí, para ponernos en un paraíso estupendo, pero no solamente para eso, porque el amor, hermanos, es inagotable. El amor es inagotable. Y el amor, ¿dónde llega a su culmen? ¿Saben dónde llega a su culmen el amor? ¿Quién me lo dice? ¿Quién sabe amar aquí? Llega a su culmen dando el propio ser al otro. Mientras no dé el propio ser al otro, el amor no ha llegado a su culmen. No ha llegado a su culmen. Entonces, Dios creó a Adán y Eva, los puso en el paraíso, pero nos creó para algo más grande todavía. Cuando Dios nos crea a Adán y Eva, en Adán y Eva estamos tú y yo, nos crea ¿para qué? Para hacernos después partícipes de su naturaleza divina, de su vida divina. Para eso nos crea Dios. ¿Estamos? Escúcheme bien. Y entonces Dios, contentísimo, se lo cuenta a otras criaturas que él había creado, que se llaman los ángeles. Y entre los ángeles había uno que era el más bello de todos los ángeles, era el primero de todos los ángeles, que se llamaba Luzbel. Y Luzbel, fíjense ustedes, un idiota, pobrecillo, claro, porque era el primero de todos los ángeles. Pero cuando Dios le cuenta esto, escúchenme bien, esto está en el catecismo, los números anteriores a lo que yo les he dicho. Cuando Dios le cuenta esto, Luzbel se enfada. Dice, ¿cómo? O sea que tú has creado al hombre, y dice, está chévere el hombre, me parece muy bien, déjalos ahí. O sea, tú los vas a hacer por encima mío. Este es el punto. El Salmo, no sé si es el Salmo 8, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Sí, el Salmo 8. Cuando ve el cielo, obra de tus manos. La luna, dice el salmista, cuando ve el cielo, la luna y las estrellas. Claro, ahora no se ve ni Michi porque con tanta luz artificial, ¿no? Pero en la época del salmista se veía todo, ¿no? O sea, o si sales de la ciudad, la luna y las estrellas que es el hombre para que te acuerdes de él. El Hijo del Hombre para darle poder. Lo hiciste poco menos que los ángeles, pero después lo has coronado de gloria, lo has puesto por encima. Lo has coronado de gloria y dignidad. Escúcheme bien. Cuando Luzbel se entera de esto, le dice a Dios, no puede ser. De ninguna manera voy a permitir que haya alguien por encima mío. No lo voy a permitir. Y ahí es donde se revela Luzbel. ¿Por qué se revela Luzbel contra Dios? Por esto, por ti, por tu culpa, tú la fregaste todo. Luzbel se revela contra Dios por ti, porque no acepta, y esto es fundamental, es decir, esta catequesis es fundamental para entenderte a ti, entender tu vida y entender a los demás. Si no entiendes esto, no entiendes nada. Se los digo de verdad, no entiendes nada. Esto me decía el Papa el otro día, si hay cosas que si no tienes claras que no entiendes nada, tu vida no la entiendes, es un caos. Si no entiendes esto, Luzbel se revela contra Dios por ti, porque no acepta que el plan de Dios sobre ti, que es elevarte a su vida divina, a su naturaleza divina. Y entonces, esto lo cuenta el Apocalipsis, ¿no es cierto? Dice el Apocalipsis, una tercera parte de las estrellas, que son estos ángeles, se rebelan contra Dios comandados por Luzbel. ¿Y qué le dice Luzbel a Dios? ¿Saben lo que le dice? Le dice esto, pues verás que tu plan sobre el hombre, y aquí no pongas hombre, pon tu nombre,
Tu plan sobre este hermano, sobre esa señora, no va a lograrse. Porque yo me voy a encargar de que esto no se logre. De que nunca el hombre llegue a ser Dios como tú. Yo me voy a encargar de eso. Esa es la rebelión de Luzbel contra Dios. Luzbel se rebela contra Dios por envidia. Envidia de ti. Luzbel te odia. Te odia. Luzbel existe. El demonio existe. Es revelación. Y aparte, yo lo conozco. ¿Me entiendes? Yo lo conozco. Y lo experimento. Y lo experimentarás tú en tu vida también. ¿Entiendes? Esto es muy importante. Luzbel te odia. Luzbel se ha rebelado contra Dios por ti, porque no acepta que tú puedas llegar a ser como Dios. Que tú puedas llegar a ser como Dios. Entonces ahí se da esa gran batalla que la relata el libro del Apocalipsis. Muy bonito, ¿no? Esa gran batalla entre Luzbel y el arcángel San Miguel, ¿no es cierto? Que dice quién como Dios, es una gran batalla en el cielo, ¿no? Eso lo relata el libro del Apocalipsis. Muy bien. Y entonces, ahí comienza el gran problema. Dios expulsa a Luzbel, o sea, le quita todas sus prerrogativas angelicales, de belleza, etcétera, etcétera, y Luzbel, por rebelarse contra Dios, queda convertido en el más perverso de los ángeles. Pero escúcheme bien, sigue siendo un ángel. Es decir, un ser superior al hombre, más inteligente que tú, y muy, muy, muy malo. Y esto no es un cuento, esto es una realidad. Fíjense que dice San Pedro, tengan cuidado, dice, estad alertas, porque el diablo, que es Luzbel, el diablo, como león rugiente, ronda constantemente, como un león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Eso es el demonio. El diablo, ¿sabe? El diablo viene, es una palabra griega, diabolos, dos raíces, diabolos. ¿Saben lo que significa? El que divide. Toma nota para que lo digas a tus muchachos. El que divide. El diablo es el que divide. ¿Por qué? Porque él se ha dividido de Dios y está siempre intentando dividir al hombre de Dios, dividirlo y dividir a los hombres entre sí. ¿Quién crees que rompe los matrimonios? ¿La secretaria? No, el diablo. El diablo rompe los matrimonios, que se disfraza de secretaria. Entonces, esto es lo que le dice Satanás. Es lo mismo, la serpiente antigua, Satanás, el diablo, Luzbel. Es lo que le dice Dios. Verás que yo me encargaré de que ese plan tuyo nunca prospere, que se frustre. Y efectivamente empieza con Adán. Y entonces conocemos el relato que sigue contándonos el Génesis, me lo sé de memoria, usted lo puede seguir en su Biblia, ¿no? De repente un día está Eva en el paraíso, todo chévere, todo estupendo, ¿no es cierto? Y se le aparece la serpiente. ¿Ven? Esto es un midrash. ¿Se dan cuenta que es un midrash? Esto es una manera de transmitir la fe a los niños, ¿no? Porque la serpiente se pone a dialogar con Eva. Y tú y yo sabemos que la serpiente no dialoga, ¿no? Las serpientes no hablan, nunca han hablado las serpientes. Pero los niños creen que las serpientes hablan. Claro, porque se den cuenta. Pero el contenido es real, a eso me refería, ¿ven? El contenido es real. Aparece la serpiente y le dice a Eva, ¿qué cosa le dice la serpiente a Eva? ¿Quién se acuerda? Está Eva aquí, fíjense, en el jardín. Aquí hay un árbol estupendo, ¿no es cierto? Y aquí está Eva con su falda. ¿No es cierto? Está Eva. Y aparece la serpiente. ¿Y qué le dice la serpiente a Eva? Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Y qué le dice? ¿Por qué no saben catequistas de memoria? A ver, la Biblia. ¿Por qué Dios no te deja comer de ningún árbol del jardín? Escúcheme bien,
Eso es lo que le dice la serpiente a Eva, está en la Biblia. Eva, ¿y por qué Dios no te deja comer de ningún árbol del jardín? Fíjense ustedes, cuando Dios había puesto a Adán y Eva en el paraíso, un jardín bellísimo, ¿y qué les había dicho? Todo es de ustedes. Lo único que les digo es, de este árbol no coman, de este, solamente de este. Pero la serpiente le dice a Eva, ¿por qué Dios no te deja comer de ningún árbol? Fíjense, de ninguno. Eva, que es mujer y en consecuencia no es tonta, las mujeres no son tontas, por si acaso. ¿Qué le dice? Le responde, le dice, no, tranquila serpiente. No, Dios no me ha dicho que no coma de ninguno. Me ha dicho que puedo comer de todos menos de este. Pero escúcheme bien, la serpiente ya le dejó caer a Eva, escúcheme bien, le dejó caer a Eva una premisa. ¿Qué premisa? Si no te deja comer de uno, es como que no te dejara comer de ninguno. ¿Me entiendes? O sea, al final, Dios te está limitando. No puedes hacer lo que quieras. ¿Me están siguiendo esto? Esto es muy importante. Eva, dice, no, yo puedo comer todos menos de este. Ay, ¿por qué no puedes comer de ese? Le pregunta la serpiente. ¿Por qué no puedes? Y Eva le dice, porque me ha dicho Dios que el día que coma de este árbol moriré sin remedio. ¿No es así? Esto es lo que dice Génesis, yo me lo sé de memoria, se lo estoy contando. ¿Y qué le dice la serpiente? De ninguna manera morirás. No es verdad que morirás, sino, a ver, vamos a ver ¿dónde está? Estamos en el capítulo 3, fíjense ustedes que dice así, de ninguna manera morirás. Lo que pasa, escuchen bien, me siguen con su Biblia, es que Dios sabe muy bien que si comes de este árbol, se te abrirán los ojos y tú serás como Dios, conocedores, tú y Adán, ¿no? Serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Este es el engaño que le hace la serpiente a Eva. Por eso Jesucristo le llama a la serpiente mentiroso y padre de la mentira. Y ustedes, en la medida en que conozcan las Sagradas Escrituras, van a darse cuenta que cada vez que aparece el demonio, siempre aparece mintiendo. Por eso les decía el otro día que la mentira es muy grave. O sea, mentir es una cosa gravísima. Pero sin embargo, muchísima gente que se considera cristiano y que comulga los domingos miente todos los días y ni siquiera se confiesa. La mentira es gravísima. Mentir es gravísimo, no es cualquier tontería. Y eso que dicen las señoras, una mentirita piadosa, esas no existen. Esas no existen mentiras piadosas. Piadoso puede ser quedarte callado la boca, pero nunca mentir. El demonio le engaña a Eva y le dice, no es verdad que si comes de este árbol morirás. Lo que pasa es que si comes de este árbol, se te abrirán los ojos. Fíjense, escuchen bien, y serás como Dios. Aquí está donde la serpiente, que es súper astuta, engancha con Eva. ¿Saben por qué? Ahora se van a dar cuenta. Porque como yo les he dicho, Dios ha creado a Adán y Eva, a ti y a mí, con naturaleza humana, pero nos ha creado para hacernos divinos, para hacernos Dios con Él, lo dice San Pedro. Al final creo que es San Pedro, San Pablo. Al final seremos como Dios es, porque lo veremos tal cual es. O sea, desde el inicio la idea de Dios ha sido divinizarnos. Para eso nos ha creado. Para divinizarnos, hacernos Dios con Él y como Él. Y eso está escrito en lo profundo de tu ser. En lo profundo de tu ser está esa llamada a la divinización tuya. Y es ahí donde engancha la serpiente. Es esa la tecla que la serpiente le toca a Eva. Se la toca. No es verdad que poner, serás como Dios. O sea, bingo, ¿me entiendes? Bingo. Con lo coge. Y tú sabrás lo que es el bien y el mal. Y entonces aquí viene el gran problema. Por un lado, le coge a Eva esa llamada a la divinización. Pero por otro lado, la tienta
a una autonomía. El problema del hombre, ¿sí? El problema del hombre. Yo decido lo que es el bien y lo que es el mal. Cuando el autor del libro dice sabrás lo que es el bien y lo que es el mal, significa serás autónomo para tú decidir lo que es el bien y lo que es el mal. Esta que es la prerrogativa de Dios, es Dios el que me dice a mí lo que está bien y lo que está mal, es Dios, porque Dios ha creado todo lo que existe. Dios me ha creado a mí, te ha creado a ti, y Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo para ti. Y la serpiente le dice, tú podrás saber por ti misma lo que te conviene y lo que no te conviene. No tendrás que sujetarte a Dios, no tendrás que sujetarte a Dios. Fíjense, y aquí está el gran engaño. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que la serpiente le está diciendo a Eva es, no es verdad que si comes de este árbol morirás sin remedio. No. Lo que pasa es que si comes de este árbol serás como Dios. ¿Me entiendes? Nada más. Saca tus conclusiones. Nada más. La serpiente no le dice nada más, pero le deja a Eva que Eva saque su conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Si tú a mí me dices, si Dios me dice, Javier, no comas de este árbol, porque si comes de este árbol morirás, y vienes tú y me dices, no es verdad que morirás, serás como Él, ¿qué pienso yo? Si yo te creo a ti, entonces este Dios es un desgraciado, es un egoísta, me ha estado tomando el pelo, me ha estado engañando. O sea, en el fondo, Dios no quiere que coma porque no quiere que sea como Él. No quiere que sea como Él. Quiere tenerme pisado, diciéndome lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. No quiere que sea como Él. Dios es un egoísta. No quiere compartir conmigo su ser. ¿Me están entendiendo esto? Esto es fundamental, hermanos, porque esto no se da aquí, esto se da acá adentro. Esto se da acá adentro. Y eso es el problema del hombre de todos los tiempos. Y eso es el engaño del demonio de todos los tiempos. Eso es el engaño del demonio de todos los tiempos. Eva, no es verdad que morirás. Al contrario, serás como Dios. Y Dios no quiere que seas como Él, por eso te ha engañado diciendo que ese árbol, que si comes de ese árbol te morirás. Porque Dios es un egoísta. No quiere que tú seas como Él. Quiere tenerte pisado, pisada. Obligarte a hacer lo que a Él le da la gana. Que tú no puedas decir lo que está bien y lo que está mal. Él te lo va a decir siempre. Y de esa manera te tiene subyugado. Impresionante. Esto es el gran engaño. Y Eva, ¿qué pasa? Escuchen bien, Eva, ¿qué dice la Escritura? Que Eva vio el árbol, vio el árbol, fíjense lo que sigue diciendo, y dice así, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, el fruto era bueno para comer, apetecible a la vista, provocaba, y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. O sea, Eva, en el fondo, escúcheme bien, perdón, le estoy dando la espalda, le cree al demonio. Este es el gran pecado de Eva. Eva le cree al demonio. Escúcheme bien, se fía más de la serpiente que de Dios. Se fía más de la serpiente que de Dios. Este es el pecado de Eva. El pecado de Eva no es el comer el fruto. El comer el fruto es ya la consecuencia de un pecado que ella había cometido en su corazón. Dudar del amor de Dios. Dios no es bueno. Dios no es mi padre. Dios no me ama. Dios es un egoísta. Y el egoísmo es todo lo contrario ¿a qué? Al amor. Todo lo contrario al amor. Si decíamos el amor es expansivo, el amor se dona, el amor se da hasta el extremo, se da todo, comparte todo, el amor se termina de realizar dando su propio ser al otro, y resulta que la serpiente viene y le dice a Eva que todo eso es mentira, que Dios no quiere darle su propio ser, que Dios es un egoísta y que la quiere tener siempre pisada. Y Eva cree en el engaño de la serpiente. Duda del amor de Dios. Duda. No se fía de Dios, se fía de la serpiente. Eso es el pecado.
Eso es el pecado. Y ese pecado, queridos hermanos, lo cometemos todos nosotros. Todos nosotros. Todo pecado consiste en dudar del amor de Dios y creer en Eva, en la serpiente. Creer en la serpiente. No es verdad que si haces esto, morirás. No es verdad. Mentira. No es verdad que morirás. Lo que pasa es que Dios no quiere que lo hagas porque no le da la gana. Los 10 mandamientos los ha sacado Dios de la manga porque le ha dado la gana. Podría haber puesto 12 o 7 o 16. No es verdad que morirás. Y entonces, ¿qué haces tú? Vas, prendes la computadora y entras a esa página web. Porque el demonio te ha dicho que no morirás. Te deleitas viendo porquerías y luego terminas muerto. Destrozado. Destrozado. El otro se va a emborrachar. No pasa nada, un traguito con mis amigos, termina embriagado y al día siguiente está aparte con la resaca, el dolor de cabeza porque chupan cochinadas y encima termina muerto, destrozado. Así es. No es verdad que morirás, no es verdad que tu matrimonio se secará, ciérrate a la vida. Mentira. Eso, ¿por qué Dios tiene que decir que estés abierto a la vida? ¿Por qué en el matrimonio has dicho que vas a coger los hijos que Dios te mande? Tonterías. No pasa nada, ciérrate a la vida. Usa preservativos, usa anticonceptivos, ten relaciones sexuales fuera del matrimonio, no te va a pasar nada. No es verdad que morirás sin remedio. Lo que pasa es que vas a ser libre, libre, libre. Nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Tú vas a decidir lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué te lo va a decir Dios? ¿Por qué te lo va a decir el cura? ¿Por qué? Tú puedes, tú eres, tú mismo eres. Y efectivamente, vas con la enamorada, tienes relaciones sexuales y al final terminan destruidos. Tu enamorada y tú destrozados, muertos, porque la verdad es que este árbol mata. Este árbol mata. Esto es la verdad. El pecado no es una cosa buena que Dios nos lo ha prohibido porque le da la gana de prohibirla. No, hermanos. Dios te ha creado a ti, me ha creado a mí, por amor, y Dios que me ha creado sabe lo que me hace bien y lo que me hace mal. Y Dios sabe que el pecado me mata, me destruye, me mata. Y porque sabe que me mata, Dios me dice, no peques. Porque Dios no quiere que me muera, porque Dios me ama. Esta es la realidad. Pero esa realidad viene puesta a prueba todos los días, todos los días. En los que están casados, ¿cuántas veces el Espíritu Santo te dice en tu corazón, no respondas mal a tu esposo? No respondas mal. Tu esposo te está tratando mal, tranquila, carga con sus pecados, quédate callada. ¿Cuántas veces? Cuando te callas, al final, tu esposo termina de gritar, tú estás un poquito fastidiada, pero nadie se muere. En cambio, si tú no le haces caso al Espíritu Santo y lo humillas, ¿alguna vez ustedes han tratado mal a alguien? No sé si han tratado mal a alguien. Es horrible. Uno termina destrozado cuando trata mal a alguien. Cuando una esposa trata mal a su esposo, cuando un esposo trata mal a su esposa, uno termina destrozado. Porque es un pecado y el pecado mata el alma, mata lo profundo del ser. Lo mismo que las otras cosas que hemos dicho. Lo mismo, aquí son todos adolescentes y adultos. Lo mismo la masturbación. O sea, masturbarse es un pecado mortal porque te mata lo profundo del ser. No es que aquí no pasó nada. No es que aquí, no, jóvenes, aquí hay muchos jóvenes. No es que aquí no pasó nada. No es que es un gustito, un placer, no. Comer de este árbol mata. Te destruye lo profundo del ser, te deshumaniza. Destruye en ti esa imagen de Dios que Dios ha puesto en ti al momento de crearte. Ver pornografía, robar el dinero de tu jefe en el trabajo, de tu padre, de tu esposo, que mientras te ducha le sacas el dinero de la billetera, eso te destruye. Y por eso justamente son esos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no tienen por finalidad limitar al hombre, como nos quieren hacer creer. Los 10 mandamientos no tienen por finalidad limitar al hombre. Los 10 mandamientos tienen por finalidad custodiarnos, tienen por finalidad blindarnos. ¿Para qué? Para que no nos muramos.
Para esto es la finalidad de los 10 mandamientos. Es blindarnos para que no nos destruyamos, porque el pecado nos destruye. El pecado nos destruye. Pues bien, queridos hermanos, ¿dónde está entonces el gran error de Eva? Le voy a explicar dónde está. ¿Por qué Eva estira la mano? ¿Por qué Eva estira la mano? ¿Saben por qué estira la mano? Porque el demonio le ha dicho, serás como Dios. Y Eva tiene esa llamada en lo profundo de su ser, de ser como Dios. ¿Dónde está el problema? Y escúcheme bien esto, porque efectivamente Dios te ha creado para que seas como Él. Escucha, pero no para que llegues a ser como Él por asalto. No para que llegues a ser como Él por asalto, asaltando tú el cielo, asaltando su divinidad. No, para que llegues a ser como Él por donación. Dios te quiere regalar su propio ser. No hace falta que tú lo busques. No hace falta que tú te esfuerces, no hace falta que tú hagas trampa, no hace falta. Lo veremos mañana o la próxima catequesis en Abraham, va a estar estupenda. No hace falta que tú le robes la divinidad, porque Él te la quiere dar. Si para eso te ha creado, huevo frito, te ha creado para darte su divinidad, ¿por qué te la vas a buscar tú por tu cuenta? Que al final terminas frustrado. Bueno, pero Eva, como es buena mujer, las mujeres les gusta compartir, ¿no? Así que va donde su marido, dice, marido, a que no sabes con quién me he encontrado. Me he encontrado con la serpiente y me ha contado esta vaina. Y yo he comido, te invito, ¿no? Y los hombres que tragamos todo lo que se nos pone por delante, también Adán comió, ¿no es cierto? Y efectivamente, ¿qué pasa? ¿Qué sigue diciendo? Muy interesante esto. ¿Qué sigue diciendo? Fíjense, dice así, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron entre ambos los ojos, ¿no es así? Y efectivamente, ¿qué les había dicho la serpiente? Le había dicho Eva, el día que comas se te abrirán los ojos. Y efectivamente se les abren los ojos. Fíjense qué bandida la serpiente, cómo sabe engañar. Es súper astuta. Se le abren los ojos efectivamente, pero al abrirse los ojos no descubren que son como Dios. No descubren que son como Dios. Sin embargo, una cosa sí experimentan en lo profundo de su ser. ¿Saben qué experimentan? La diferencia entre el bien y el mal. Hasta entonces habían estado contentísimos en el paraíso, una cosa estupenda, chévere, y de repente, ¿qué hacen? Se le abren a entrambos los ojos y se dan cuenta que estaban desnudos. Le quitamos la faldita a Eva. Se dan cuenta que estaban desnudos y corrieron a esconderse. Se dieron cuenta que estaban desnudos y cosiendo hoja de higuera se hicieron unos ceñidores, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el sexto mandamiento, nada que ver con eso. La desnudez en las Escrituras es muy interesante, porque ya cuando aprendan a hacer la lección y la hagan constantemente, ya van a ver. Las Escrituras hablan del vestido desde la primera página hasta la última. Hasta la última. La última página del Apocalipsis habla de esta iglesia que desciende como una novia, recamada, revestida para su esposo, vestida para su esposo. Y habla también de unos que vienen, es una visión que tiene el autor del Apocalipsis, que es un anciano que se llamaba Juan, no es el evangelista, es un sacerdote, un presbítero Juan, ¿no? Que ve a unos que vienen vestidos, todos vestidos de blanco. El hijo pródigo, cuando vuelve a la casa, el padre le pone el mejor vestido. O sea, el vestido es muy importante en las Escrituras. Es muy importante. Y el vestido significa la naturaleza. Hace referencia a la naturaleza. Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos. Han destruido su propia naturaleza humana. Y también la naturaleza, el vestido, hace referencia a la protección. Están desprotegidos. Desprotegidos. Impresionante. Están desprotegidos. Y entonces, ¿qué hacen?
Dice, estaban ahí en toda esta situación y de repente, pum, 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 escuchan los pasos de Dios. Porque Dios todos los días bajaba a tomar el café con Adán y Eva en el paraíso. Una cosa estupenda. Y entonces, ¿qué hacen? Se esconden. Súper interesante todo esto. Se esconden. Y Dios no lo encuentra a Adán. Adán, Adán, empieza a llamarlo, ¿no? Dice el autor, muy bonito. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y nada, Adán escondido. Adán, ¿dónde estás? Ese Dios el tonto, porque ya sabía, pues, ¿no? ¿Dónde estás? Y de repente sale, estoy aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y qué le dice Adán? Tuve miedo, está en su Biblia, por eso me escondí. Fíjense, primera consecuencia del pecado, escúcheme bien, la desnudez, que significa desprotección. Adán y Eva están solos ante una realidad de animales y de cosas. Se han quedado solos, están desprotegidos y lo primero que les viene es el miedo. Tuve miedo, por eso me escondí. He ahí la primera consecuencia del pecado. El hombre ya no está tranquilo, ya no disfruta de la vida. El hombre con el pecado se destruye y se vuelve vulnerable, horrible. Tuve miedo, por eso me escondí. ¿Y qué le dice Dios? No me digas que has comido del árbol del que te prohibí comer. Le dice Adán, ¿no es así? No me digas que has comido del árbol del que te prohibí comer. Adán, pues serás tonto. Y Adán está aquí, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Adán? La mujer que me diste por compañera, la acusa a la pobre Eva, que ya se ha puesto aquí su cosita de hojas de higo. Impresionante. El miedo, primero. Segundo, la descomunión. Adán, hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta sí, que no sé qué y no sé cuántos, estupenda, guapísima, ya no, es mi enemiga. Se pone Adán contra Eva. La mujer que tú me diste por compañera, me dio de comer. O sea, la echa, pues, ¿no? La acusa. Fíjense, impresionante. En lugar de protegerla, que es su pareja, en lugar de protegerla, que es carne de su carne, hueso de sus huesos, en lugar de protegerla, la acusa ante Dios. La acusa, el acusador de nuestros hermanos, el demonio. Mueve a Adán a acusar a Eva. Adán se separa de Eva, rompe con Eva, la acusa a Eva para salvarse él, porque piensa que Dios se va a enfadar. La acusa a Eva, la mujer que me diste por compañera, esa me dio de comer. Fíjate, horrible. Y Dios voltea donde Eva. Eva, ¿qué has hecho? ¿Y qué le dice Eva? La serpiente que tú has creado, al final la culpa es tuya. Eso es. Ríanse, pero eso es lo que hace Eva. Eso es lo que hace Eva. La serpiente que tú has creado, esa fue la que me dio de comer y yo por eso le invité a Adán, que soy buena gente. La culpa es tuya. Si tú no hubieras creado a la serpiente, esa serpiente no me hubiera dado de comer. Esto que nos hace reír, queridos hermanos, esta es la lógica interna del pecado. Siempre igual. Mucha gente dice esto. Si Dios no quisiera que yo conviva con este hombre, entonces no hubiera hecho que mi primer matrimonio fracase y que yo conozca a este hombre. Dios es el culpable. Dios es el culpable. Y todo pecado, hermanos, responde a esta lógica. Todo pecado responde a esta lógica. En el fondo, todo pecado es una rebeldía contra Dios.
Y todo pecado al final es decirle a Dios, tú eres el culpable, tú eres el culpable. Tú haces muy mal mi vida, tú haces muy mal mi historia. El pecado es como la pataleta del niño. Eso es el pecado. Ahora verás, no te quiero, voy a hacer mi voluntad, No quieres que vea esa cochinera en la pornografía, la voy a ver. No quieres que responda a mi papá, le voy a responder. No quieres que le robe a mi marido, le voy a robar porque tú no me das plata. La culpa es tuya. Eso es. Esto es la estructura del pecado. Pero al mismo tiempo, estas son las consecuencias del pecado. Horribles. Tuve miedo, por eso me escondí. El hombre bajo el pecado vive, no es libre. El hombre bajo el pecado es un esclavo. Vive con miedo, no está seguro de sí mismo, no vive alegre. Se va, ¿por qué? Porque el pecado mata, es como un cáncer que se va metiendo. Y como no puede aceptar su culpa, porque aceptar su culpa es condenarse, tiene que culpar al otro. De su sufrimiento, de su infelicidad. Y al final tiene que culpar a Dios. Esta es la realidad del hombre de todos los tiempos. Adán y Eva somos tú y yo. ¿Cuántas veces, cuando estamos sufriendo, cuando nos sentimos limitados, cuando tenemos una dificultad por hacer la voluntad de Dios, para ser fieles a Dios, y viene la serpiente y te dice eso? No es verdad. No es verdad que si te sales de la voluntad de Dios vas a morir. No es verdad. Date un gustito. Eres una buena madre de familia, te sacas la mugre por tu esposo y por tus hijos, una canita al aire, no pasa nada. Mira que el profesor de gimnasio está bueno, O dice, mira esta compañera de la universidad, no pasa nada, ¿no? Y tú como Eva miras, apetecible, para la vista, ¿no? Y está guapa la chica, apetecible a la vista, ¿me entiendes? Y como un imbécil estiras la mano, y comes el fruto prohibido y al final te destruyes. Si alguien quiere destruir su enamoramiento o su noviazgo, les digo lo siguiente: si alguien quiere destruir su enamoramiento o su noviazgo, ¿quieres destruirlo? ¿Quieres terminar con ese chico, con esa chica destruidos los dos? Métanse a la cama, tengan relaciones sexuales. Eso destruye el enamoramiento, destruye el noviazgo, lo destruye completamente, porque los hace esclavos, los destruye, les destruye el ser y terminarán odiándose. El otro día una chica me escribía, de esto yo vengo escuchándolo años, porque soy sacerdote hace 25 años. ¿Cuántas veces he escuchado y cuántas veces lo he visto? Unas parejas lindas de chicos estupendos que se querían, lindos, inocentes, y de repente comienzan, ya se les empieza a cambiar la carita, comienzan no sé qué, luego hacen una cosa y terminan odiándose. Si quieren destruir su noviazgo, hagan eso. Y si quieren destruir su matrimonio, hagan lo contrario. Si quieren destruir su matrimonio, ¿saben cómo se destruye un matrimonio? Cuando la pareja no tiene relación íntima. Ahí se empieza a destruir un matrimonio. Cuando se cierran a la vida, cuando ya no se entregan libremente, veremos eso más adelante, el esposo a la esposa y viceversa, libres, donándose totalmente, abiertos a la vida. Cuando empiezan a poner trampas, preservativos, anticonceptivos, coito interrupto, etcétera, eso destruye un matrimonio. ¿Quieren destruir su matrimonio? Háganlo y verán cómo su matrimonio se destruye. Y desde el paraíso terminan metidos en el infierno. ¿Y saben quién les dice que lo hagan? El demonio. Porque el demonio quiere destruir tu matrimonio. El demonio quiere destruir tu noviazgo. Eso es lo que quiere el demonio. Quiere destruirte a ti, porque el demonio te odia. Esto es lo que tienen que tener siempre presente, que el demonio te odia. Y cada vez que venga el demonio a decirte, peca, rebélate contra Dios, debes recordarte siempre de esta catequesis, que el demonio siempre miente, que el demonio no es tu aliado. Pues bien, terminamos, no se vayan todavía porque sin lo que falta la catequesis no está completa. Pues bien, ¿qué hace Dios? Fíjense ustedes, una cosa estupenda. ¿Qué hace Dios? Dios
podría haber hecho esto. Ajá. Así que usted, muy bien, no pasa nada. Abracadabra, pata de cabra, desaparezca Adán y desaparezca Eva. Y ya está. Ni siquiera tenía que hacer así, bastaba que lo piense y desaparecía Adán y Eva y tú y yo no estábamos aquí esta noche pasándola chévere. Pero Dios no, ¿saben por qué? Porque el amor, queridos hermanos, nunca se cierra al otro, ni siquiera cuando el otro te mata, ni siquiera cuando el otro te destruye. Nunca rechaza al otro. San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 3, el himno a la caridad que se lee en todos los matrimonios. El amor es compasivo, el amor todo lo soporta, todo lo perdona, etc. ¿Sí o no? Esto es Dios, dice San Pablo. Y efectivamente, Dios entonces no desaparece a Adán y Eva, no desaparece, pero sí les dice las consecuencias de sus actos. Maldito Adán el suelo por tu culpa. Yo que te había creado para que la pases súper chévere, una cosa estupenda, aquí en el paraíso, ¿me entiendes? Y ahora está frito, compadre. ¿Por qué? Porque al romper la comunión conmigo, esto es el problema, con el pecado, Adán ha roto la comunión con Dios. Esto es el problema del pecado. Adán, lo vemos aparecer, ha roto el cordón umbilical con la Trinidad, ha roto el cordón umbilical con Dios al dudar esto es el pecado de Adán y Eva. Dudan del amor de Dios, escúchame bien, dudan del amor de Dios. Dios no me ama, escúchame bien, y si Dios no me ama, ¿quién me da la vida? Porque yo he sido creado por amor, y he sido creado para el amor, yo vivo del amor de Dios, tengo un cordón umbilical que me da la vida, que es el amor de Dios, y si yo rompo con este cordón umbilical, este es el problema de Adán y Eva, ese es el problema del pecado, rompo con este cordón umbilical, he roto con la fuente de la vida, rompo, ya no hay nadie que me dé la vida, solamente me queda la mía, la que tengo acá adentro, ¿entienden? Y día a día se me va achicando, es horrible. O sea, entras en un proceso de muerte, ¿no es cierto? Entonces, Dios le dice a Adán y Eva, puchi, yo que había querido que disfruten de todo esto, una cosa estupenda, y al final miren lo que han hecho. Al romper conmigo, esta comunión conmigo, ahora al final, ya aquí en el paraíso, no disfrutarán. Los tengo que sacar del paraíso. ¿Por qué Dios saca a Adán y Eva del paraíso? ¿Por qué? ¿Porque los castiga? No. ¿Saben por qué los saca? ¿Porque se venga? ¿Por qué los saca? Los saca por amor. Porque aquí había otro árbol, ¿saben? ¿Saben o no? Había otro árbol, que es el árbol de la vida, lo dice el Génesis, lo leen después en su casa. Y el problema es que Adán y Eva, al romper la comunión con Dios, entran en la muerte profunda del ser. Entran en la muerte profunda del ser. Y si Dios le decía, pero ahora ya no vayan a meter la pata y comer de este otro, ya Dios no se fía, porque igual que han comido de este, podrían comer del otro. Si Adán, en estado de muerte, comía de ese árbol, se quedaba para siempre muerto. Se quedaba para siempre muerto. Ese es el gran problema. Entonces Dios tiene que echar a Adán del paraíso, no por vengarse. La salida de Adán del paraíso no es una venganza de Dios, no. Dios, que ama a Adán, tiene que custodiarlo, tiene que cuidar de que Adán no se vaya a quedar así para toda la eternidad. Este es el problema. Escuchen bien, entonces saca a Adán del paraíso. Es muy bonito todo esto, porque todo esto es una historia de amor, hermanos, es una historia de amor. Pero si le dice a Adán, ahora la vaina ¿cuál es? Que ya tendrás que comer con el sudor de tu frente, no con el sudor del de al frente, por si acaso, ¿no? O sea, la tierra te costará sacar, vamos a ver lo que dice aquí, ¿no? Dice así, ¿no? Ahí está.
Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido el árbol que yo te había prohibido, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Con fatiga, espinas y abrojos te producirá, etcétera, etcétera. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo. O sea, toda esa comunión, todo ese estupendo del paraíso, Adán, lo has echado a perder. Tú lo has echado a perder, no yo, que soy Dios. No, tú lo has echado a perder. Y le dice a Eva, y tú, Eva, por haber creído a la serpiente, fíjense lo que le dice, y esto es muy interesante. Dice así, hacia tu marido tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás a los hijos. Por eso cada vez que tengan un hijo, acuérdense de Eva. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Ya no serás, fíjense, o sea, como el pecado destruye esa comunión con Dios y destruye la comunión entre Adán y Eva. O sea, Dios no está dictando una sentencia, que esto muchas veces hemos entendido como si no fuese Dios un juez y dicta una sentencia. ¡Culpable! ¡Friégate! ¡Ahora verás! No es eso, no es eso. Eso es horrible. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Dios no está dictando una sentencia. Dios está anunciando a Adán y Eva las consecuencias de sus actos. Eso es lo que está haciendo Dios. Y le está diciendo, a partir de ahora, así vas a vivir. Y le dice a Eva eso. Y tu marido te dominará. Ya no será esa comunión, ya no. Sino el hombre tenderá a dominarte. Y tú, por más que él te domine, siempre apetecerás de él. Impresionante. Siempre apetecerás, tendrás esta debilidad, que es una cosa horrible, es una cosa horrorosa. Y en algunos sitios se ve de una manera espantosa. Esto se ve en algunos sitios, yo les he contado que estoy misionero en la selva, y esto es espantoso. La dependencia, cómo la mujer depende del hombre, no para sobrevivir, no para sobrevivir. Hay zonas en la selva donde el hombre no trabaja. Quien trabaja es la mujer. El hombre, ¿qué hace? Se dedica a estar panza arriba chupando, tomando cerveza con los amigos, impresionante. Y la mujer se levanta a las 4 de la mañana, se mete a la selva, a la chacra, a trabajar la chacra. La mujer se va a las 4 de la mañana, se saca la mugre en la chacra, viene de regreso a 6:30, 7, prepara el desayuno para los chicos, los prepara todos, los manda al colegio, espera que sinvergüenza el marido se levante a las 9, le prepara un súper desayuno, me lo comen como unas bestias, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera. Y luego el marido todo el día ahí, en la puerta, con un calor infernal, están en la puerta de la casa, ahí, sin nada, con su chor, con su birí, y la pobre mujer arreglando la casa, etcétera, etcétera, preparando el almuerzo. Y así viven muchísimas mujeres en la selva. Luego le dan de comer al marido, vienen los hijos, le dan de comer, y la mujer vuelve a la chacra hasta la caída del sol. Impresionante. Y escúcheme bien, y el marido no hace nada. A mí me impactó una cosa, cuando yo recién llegué visitábamos las casas, ¿no? Para anunciar el querigma, para invitar a las catequesis. Y estaba la señora, ¿no? Y no sé qué, sí. Un montón de niñas, ¡ay, qué lindo! ¿Cuántos niñitos tiene? Sí, sí. Estos son los hijos de Rodríguez. Estos son los hijos del González. O sea, tienen hijos de un montón de maridos. Impresionante. Y el Rodríguez, que ha vivido con ella unos años, ahora vive con la señora del frente. Sí. Y luego, no sé qué. O sea, los hombres pasan, ¿no? Les hacen hijos, viven con ellos, luego se van. Y viene otro. Pero no encuentras una mujer sola. ¿Por qué? Si son ellas las que trabajan, si son ellas las que los mantienen. Es esto, la dependencia. Tu apetencia ir hacia tu marido es horrible. Ahí, en esos sitios se ve muchísimo las consecuencias de este pecado original. Pues bueno, a lo que iba. Dios no se venga de Adán y Eva, no los castiga. Dios les está anunciando la consecuencia de sus actos. Pero también anuncia algo, y con esto vamos a terminar. Y a la serpiente, ¿qué le dice la serpiente? Vamos a ver lo que le dice la serpiente. Dice así, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás, etcétera, etcétera. Pero viene esto, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su linaje, su descendencia y la tuya. Él, la descendencia de la mujer, te pisará la cabeza, mientras tú aceches su calcañar. ¿Qué significa esto?
que Dios en medio del pecado de Adán y Eva, no rechaza a Adán y Eva para siempre, no los condena a la muerte eterna, no. A quien Dios condena es a la serpiente. Y Dios, esto se llama el protoevangelio. Y Dios desde el primer momento en que Adán y Eva pecan, el primer pecado que se comete, desde la creación, Dios desde el primer momento anuncia la salvación del hombre y la destrucción de la serpiente. Algún día llegará en que el hijo de la mujer, la virgen, o sea un hombre, te pisará la cabeza. Saben que es la única manera de matar a una serpiente, ¿saben o no? A una serpiente, si le das un hachazo por la mitad, otra vez se rehace. La única manera de matar a una serpiente es pisándole la cabeza. Él te pisará la cabeza mientras tú tratas de picarle el talón, el calcañar, el talón, porque la serpiente es un animal que ataca a traición. Si tú estás caminando, la serpiente se esconde, se mete debajo, como debajo de la tierra, se cubre la tierra, se pone, y cuando tú pasas, ahí sale la serpiente por atrás y te pica, mientras tú estarás intentando picarlo. Él te destruirá. Es decir, que desde el inicio, desde el primer pecado, queridos hermanos, Dios se pone a favor de Adán y Eva. Y como Adán y Eva somos tú y yo, ¿esto qué significa? Que Dios, desde el primer instante, ha estado siempre a favor tuyo. Y Él, desde la misma creación del mundo, ha anunciado que llegará un día en que el Hijo de la mujer, Jesucristo, esta mujer es la Virgen, su Hijo Jesucristo, destruirá a la serpiente y lo destruirá en la cruz. Y efectivamente, con esto ya terminamos, este anuncio de Dios se cumplirá en Jesucristo crucificado. Cuando Jesucristo está crucificado, vuelve a aparecer la serpiente. ¿Y qué le dice la serpiente a Jesucristo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes que sufrir? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes que estar así? Bájate, bájate. ¿No es tu Padre? Ahora pues que te salve. Lean la pasión de Jesucristo en los evangelios y verán. ¿No es tu Padre que te salve? ¿No decía que es tu Padre que tanto te quiere? A ver, revélate, revélate. Y así como Adán y Eva fueron tentados en un árbol, Jesucristo es tentado en otro árbol, el madero de la cruz. Pero mientras Adán y Eva cayeron en la tentación, dudaron del amor de Dios, se fiaron de la serpiente, Jesucristo en la cruz no duda del amor de Dios. Si es tu Padre, no es tu Padre que te ama tanto, dile pues que te salve. Jesucristo no duda del amor de Dios. ¿Saben lo que dice Jesucristo? Jesucristo en la cruz reza un salmo, el Salmo 21. Eloí, Eloí, lama sabactani. No, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Escúcheme bien. Pero no, fíjense, no se rebela contra Dios. Le pregunta, ¿por qué me has abandonado? Y luego Él se responde, ya sé por qué. Porque yo no soy un hombre, soy un gusano. Lean el Salmo 21 completo. Soy un gusano. Jesucristo no habla mal de Dios, habla mal de Él. No critica a Dios. Antes de rebelarse contra Dios y decirle tú eres un perverso, dice ya sé por qué, porque yo ni siquiera soy un hombre, soy un gusano. Y por eso ni siquiera espero ya más de ti. Tú estás haciendo justicia conmigo, porque Jesucristo efectivamente, ¿qué se había hecho? Ya saben ustedes, los gusanos no vuelan. ¿Qué hacen los gusanos? Como la serpiente. Porque Jesucristo aquí en la cruz estaba cargando con nuestros pecados. Pero se fía de Dios. La serpiente lo tienta para que se rebele contra el amor de Dios, se rebele contra Dios, para que le diga a Dios, eres un maldito, no me amas, yo que me fié de ti. Y él se sigue fiando de Dios. Y se fía hasta el extremo de decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque sabe, hay un salmo que dice esto, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Jesucristo sabe que su Padre no lo va a entregar en la muerte. Eva duda del amor de Dios,
Jesucristo no duda del amor de Dios. Espera contra toda esperanza. Y eso, queridos hermanos y hermanas, esto es el cristianismo. El cristiano es uno que no duda del amor de Dios ni aun cuando las cosas le van mal. Ni aun cuando las cosas le van mal. El cristiano es uno que sabe esperar en Dios. Hay un salmo muy bonito: he esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, me ha sacado de la fosa de la muerte. Esto es el cristianismo, y esa es la obra que Dios quiere hacer con ustedes. Para eso el Señor nos ha traído estas catequesis, porque quiere hacer esta obra con nosotros. Esto no es un cuento, esto es una realidad. Dios te ama y te ha creado para que vivas en comunión con Él, para que seas feliz en este mundo y alcances la plenitud de la felicidad en la vida eterna. Para eso te ha creado Dios. Y el demonio quiere destruir esa obra que Dios está haciendo en ti, la quiere destruir. Todos los días está como un león rugiente, buscando a quién devorar, Y por eso San Pedro nos dice: resístele firme en la fe. La próxima catequesis hablaremos de esto. La próxima catequesis hablaremos de la fe. ¿Cómo es posible resistir? ¿Cómo es posible triunfar sobre el pecado y sobre la muerte en este mundo? ¿Cómo es posible descubrir al demonio y vivir en comunión con Dios desde este mundo y por toda la eternidad? Nos ponemos de pie.